La crisis política en Bolivia está muy grave y el próximo año tenemos elecciones presidenciales, las elecciones del Bicentenario. Pero ¿quiénes se van a presentar como candidatos o candidatas para el cargo de presidente del país? ¿Quién va por el MAS y qué perfiles presenta la oposición para hacerle frente al MAS? En Bolivia estamos en época preelectoral. Y es justamente ahora que las distintas fuerzas políticas discuten y preparan sus candidaturas y alianzas para las elecciones del próximo año. Así que vamos a revisar cuáles son los posibles políticos presidenciables que tenemos hasta el momento para las elecciones presidenciales del año 2025 en Bolivia. Antes que nada, es importante explicar un poco mejor el contexto en el que se llevarán a cabo las elecciones del Bicentenario el próximo año. Bolivia inició el siglo XXI con 14 años en los que el MAS ganó consecutivamente las elecciones generales del año 2005, 2009 y 2014, bajo una sola cabeza al mando del partido y con una oposición profundamente dividida y debilitada. Sin embargo, la crisis política del 21F y del año 2019 tumbó y quebró el liderazgo único y absoluto de Evo Morales en el MAS y logró que la oposición se uniera excepcionalmente en torno a la campaña del voto útil de Carlos Mesa para las elecciones del año 2019. Luego de la caída definitiva de Evo Morales, entramos al periodo de transición del gobierno de Yanine Áñez, que termina por debilitar aún más a la oposición y fortalecer al MAS, que logra ganar las elecciones del año 2020 a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca. A partir de ese entonces se produce un profundo quiebre al interior del MAS en torno a quienes siguen a Evo Morales y quienes siguen y apoyan al actual presidente Luis Arce. Esta pelea se da sobre todo en torno al control del partido y a la imposición de candidaturas para el año 2025. Por otro lado, en la oposición no solo se puede ver una división externa en distintos partidos políticos, sino también una división interna entre los mismos miembros de los partidos, por lo menos en los partidos que tienen presencia en la Asamblea Legislativa, como Creemos o Comunidad Ciudadana. Importantes figuras de la oposición tienen una imagen muy desgastada por todos estos años de hacer política. Es por esto que entre las principales demandas del electorado opositor se encuentra la unión de los partidos de oposición en torno a un frente único y la aparición de nuevas caras en política cuya imagen no esté manchada por años de gestión o por años de participar en política. También hay que considerar que este año 2024 en Bolivia tendría que haber elecciones primarias, en las que los partidos determinan sus candidaturas mediante votación interna. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido si es que al interior de los partidos no hay más de una candidatura, como ya sucedió en el anterior proceso electoral. A pesar de eso, las elecciones primarias pueden ser un escenario determinante en el que se decidan las candidaturas, tanto del MAS como de los partidos de la oposición, si es que formaran un frente único. Por último, también es importante considerar que la victoria de Milei en Argentina y la campaña para las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos marcan un contexto de polarización ideológica que sin duda va a influir tanto en el electorado como en la conformación de los binomios, especialmente en la oposición. Simplemente un breve paréntesis antes de pasar a la lista de los políticos presidenciables para el 2025. He creado esta lista de acuerdo a lo que he podido ver que se debate en redes sociales y de acuerdo a las noticias sobre posibles candidaturas que he podido encontrar actualmente, finales de febrero 2024. Sin embargo, esto es algo que puede cambiar mucho y muy rápido en tiempos electorales y en aguas políticas tan movidas como las que tenemos ahora en Bolivia. Además, a última hora pueden aparecer candidaturas de personajes totalmente nuevos o desconocidos, como ya sucedió con Chi, por ejemplo. Seguramente hay muchas otras fuerzas políticas que no han hablado de una candidatura y que no las he puesto en la lista. Sin embargo, estoy haciendo una lista de políticos presidenciables, no un mapeo de fuerzas políticas. Eso es algo muy importante a considerar. Por último, en Bolivia y Latinoamérica, donde tenemos sociedades tan caudillistas, es muy importante quitarle peso a la imagen de las personas para dársela a sus ideas. Si bien es importante conocer la cara y los perfiles de las candidaturas para el 2025, es mucho más importante conocer sus propuestas y a qué intereses representan. Sin embargo, todavía no hay la información necesaria para analizar eso, lamentablemente. Y sin más preámbulos, vámonos a ver la lista. La he dividido en posibles candidaturas del MAS y posibles candidaturas de oposición. Por un lado tenemos a Evo Morales, quien abiertamente ha expresado muchas veces su voluntad de regresar al poder a cualquier costo.
Sin embargo, su candidatura se ve amenazada tanto por su pelea con Arce al interior del MAS, quien ha demostrado varias veces un interés de que Evo no postule por el MAS y no regrese al poder, y por otro lado por todos los límites constitucionales a que Evo pueda volver a candidatear. Es por esto que, a pesar de que Evo es el líder histórico y una de las voces más fuertes al interior del MAS, su candidatura por el MAS del año 2025 todavía está puesta en duda. Por otro lado, tenemos al actual presidente del país, Luis Arce Catacora, que si bien junto con sus allegados, los renovadores, se han constituido en una fuerza independiente y contraria a los intereses por candidatear de Evo Morales en el interior del MAS, todavía no han manifestado abierta y formalmente, ni él ni David Choquehuanca, el actual vicepresidente, que van a presentarse como candidatos por el MAS el año 2025. Por esto, no podemos confirmar que Luis Arce vaya a estar en la papeleta por el MAS el próximo año. Sin embargo, de lo que no cabe duda es de que Arce y los renovadores tienen un claro interés de que Evo Morales no esté en la papeleta por el MAS. Por lo que, así no se presente Arce de manera personal como candidato, de todas formas, él y sus allegados están influyendo muy fuertemente en la conformación de binomios al interior del MAS. Esto abre la posibilidad a que no sea Arce, sino un perfil nuevo de los renovadores el que se presente el próximo año como candidato del MAS en la papeleta electoral, ya que la imagen de Arce se ha visto fuertemente deteriorada por todos los ataques del levismo en el marco de la pelea interna del MAS. El actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tiene un perfil mucho menos explosivo que Evo Morales, pero mucho más carismático que Luis Arce. Por otro lado, si bien Andrónico proviene de las filas de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, es decir, del evismo, es uno de los perfiles del MAS que menos se ha involucrado en la pugna interna entre evistas y renovadores. De hecho, es uno de los perfiles que más ha buscado interceder y apaciguar las aguas entre ambos bandos. Desde hace un tiempo que se habla de una posible candidatura de Andrónico como un medio para alcanzar una tregua entre ambos bandos al interior del MAS, como lo expresó recientemente en una entrevista el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Luego tenemos a uno de los hombres fuertes dentro del gabinete de Arce y a uno de los principales blancos para los ataques del levismo. Estamos hablando del actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En el marco de la pelea interna del MAS, el actual ministro de Gobierno se ha convertido para el gobierno de Arce en un muro de contención al interior del MAS frente al poder de Evo Morales. Una señal de esto es el hecho de que en un principio estaba mucho más involucrado en la pelea interna del MAS a través de sus declaraciones y conferencias de prensa, pero en el último tiempo hemos visto que ha mantenido un perfil mucho más reservado y cauteloso al respecto. Pareciera que lo estuvieran cuidando para algo. Por último, tenemos a la actual alcaldesa del Alto, Eva Copa, quien ha sido una de las fichas claves del MAS durante el gobierno de Yanine Áñez desde su puesto de presidenta del Senado. Si bien Eva Copa rompió con el MAS y ganó la alcaldía del Alto presentándose con otro partido el año 2021, ha sido mucho más próxima al oficialismo que a la oposición. No hay que olvidar que la ruptura de Eva Copa con el MAS se debió sobre todo a la imposición de la candidatura de la exministra de Culturas, Vilma Lanoca, a la alcaldía del Alto, quien responde al sector evista. Por lo tanto, la pelea entre Eva Copa y el MAS era más una pelea entre Eva Copa y Evo Morales. Es mujer, es joven, es aymara y tiene un carácter muy fuerte. No nos sorprendamos si la vemos como acompañante de Arce o como parte del binomio de los renovadores para el 2025. Sin embargo, su posible candidatura puede estar amenazada por distintas polémicas que han estallado, tanto de su vida personal como de su gestión como alcaldesa del Alto. No nos olvidemos que se lleva a cabo un revocatorio en su contra actualmente. Y bueno, ahora pasamos a la parte que todos quieren escuchar. ¿Quiénes son los políticos presidenciables de la oposición para las elecciones de Bolivia del año 2025? Por un lado tenemos a Carlos Mesa. Es el líder del principal partido de la oposición y quien logró unir a la oposición en torno a la campaña del voto útil para las elecciones del año 2019. Sin embargo, su imagen está muy deteriorada por gestiones pasadas y por no verlo más activo participando en política como uno de los principales líderes de la oposición. Se lo tilda de tibio y de poco valiente, y parece muy difícil que pueda volver a unir a la oposición en torno a su candidatura. A pesar de eso, no se han generado nuevos liderazgos visibles al interior de Comunidad Ciudadana, por lo que si Carlos Mesa no candidatea o no forma parte de las negociaciones para formar un frente único de oposición, Comunidad Ciudadana se estaría quedando sin su tajada del pastel, y eso no es algo bueno para ningún partido político. Por otro lado, tenemos a los de siempre, básicamente las caras de siempre de la oposición.
Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Rubén Costas, que si bien tienen una imagen muy desgastada y no tienen una propuesta clara para el año 2025, nunca vamos a poder descartar que a última hora no les dé un delirio de confianza y se presenten como candidatos para la presidencia el próximo año, como ya lo han hecho muchas otras veces antes. De todas formas, si no los vemos como candidatos en la papeleta el próximo año, seguramente van a formar parte de algún frente político o de las negociaciones para formar un frente único de oposición en busca de una cuota de poder. Pensaba también poner a Carlos Mesa dentro de esta categoría. Sin embargo, el hecho de que su partido tenga presencia en la Asamblea Legislativa y sea la mayor fuerza de oposición actualmente, me ha hecho considerarlo de forma independiente. Luego tenemos a Vicente Cuéllar. El rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, ha agarrado mucha popularidad en los últimos conflictos de Santa Cruz por la realización del censo. A diferencia de la gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la Gobernación cruceña, en los últimos conflictos por el censo, Vicente Cuéllar ha demostrado una imagen mucho más serena y con una mucho mayor capacidad para negociar. Su imagen, sin duda, puede despertar el apoyo del electorado cruceño. Sin embargo, al no tener una estructura partidaria clara, se pone en duda si es que va a poder superar uno de los principales obstáculos electorales para los candidatos cruceños, que es seducir al electorado al otro lado de la cordillera. Hace poco se supo que los demócratas estaban en conversaciones con el señor Cuéllar para discutir posibles candidaturas. El senador por Tarija e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora es una de las personas de la cual también se ha hablado como posible candidato para el próximo año. A pesar de ser senador por Comunidad Ciudadana y de haber manifestado sus intenciones de participar en las elecciones del 2025, nunca ha aclarado si lo va a hacer por Comunidad Ciudadana específicamente, y recientemente se supo que también está en conversaciones con los demócratas, al igual que el rector Vicente Cuéllar. El capitán suspendido de la policía es uno de los perfiles más nuevos en política que anunció estar construyendo una estructura para las elecciones del 2025. Sin embargo, no aclaró explícitamente que él va a ser candidato para presidente. Edman Lara adquirió mucha popularidad en redes sociales denunciando casos de corrupción al interior de la policía, lo que le costó el cargo de capitán y una pelea a puñetes con el mismo comandante de la policía de Santa Cruz. La falta de experiencia va a ser sin duda uno de sus puntos débiles y no aclaró todavía con qué sigla pretende presentarse. Sin embargo, lo hemos observado en varias declaraciones muy cerca de la gente de Creemos, el partido del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Es una de las opciones políticas que se fue construyendo en redes sociales con mucho más anticipación que las demás. A través de transmisiones en redes sociales en las que participan distintas figuras de la política boliviana como Agustín Zambrana, Virginio Lema, Williams Vascopé o Amílcar Barral, por ejemplo, fueron construyendo una serie de propuestas para una candidatura, así como una modesta cantidad de gente que lo sigue y apoya. Es una de las fuerzas políticas que no tiene una candidatura clara, pues no se sabe cuáles de sus integrantes van a formar parte de su binomio para las elecciones del 2025. Vale destacar el peso que le otorgan a las propuestas de su candidatura y no así a la figura de su candidato. Sin embargo, su capacidad de alcanzar un éxito electoral está puesta en duda, ya que su alcance aún es muy bajo y varios de sus integrantes tienen experiencias electorales previas muy negativas, como la candidatura a la presidencia de Virginio Lema por el MNR el año 2019 o la candidatura de Amílcar Barral a la alcaldía de La Paz. El ex fiscal de Santa Cruz adquirió popularidad en redes sociales hablando recurrentemente de política y criticando duramente al gobierno y al MAS. Recientemente anunció su candidatura al mismo tiempo que anunciaba el inicio de un proceso contra Evo Morales por terrorismo. Su candidatura fue una de las últimas en anunciarse. Sin embargo, muy poco tiempo después, su imagen se vio muy afectada por un reciente video que circula en redes sociales en el que se lo ve haciendo campaña por el sí para el referéndum del 21 de febrero de 2016 sobre la reelección indefinida de Evo Morales. Luego tenemos al actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Es una de las figuras de la política tradicional de Bolivia y que retornó al país y a la vida política luego de la caída de Evo Morales el año 2019. No anunció su candidatura explícitamente, pero últimamente sí se lo ha visto mucho más involucrado en la política a nivel nacional. De hecho, algunas recientes apariciones suyas pueden interpretarse como un claro intento de llegar a un importante sector del electorado como son los jóvenes. Como conclusión, podemos ver que ni en el oficialismo ni en la oposición hay candidaturas claras y definidas. Por un lado, la oposición está dividida como siempre, y parece que presentará sus candidaturas a última hora como siempre.
Además, no cuentan con una estructura partidaria de alcance nacional como sí la tiene el MAS. Sin embargo, la emergencia de nuevas caras en la oposición puede significar una renovación y un cambio de rumbo en la estrategia electoral que han utilizado todo este tiempo. Por el otro lado tenemos al MAS, que sí tiene una estructura partidaria de alcance nacional y un amplio control de los medios estatales para poder hacer campaña, pero que actualmente se encuentra en medio tanto de una pelea interna donde no parece haber tregua, como en medio de una grave crisis económica ocasionada por ellos mismos. Actualmente el MAS tiene graves problemas para mantener una mínima estabilidad económica hasta acabar su gestión el año 2025, lo que en tiempos electorales puede deteriorar mucho su capacidad de alcanzar una victoria electoral, inclusive utilizando el fraude y el control de los 4 órganos del Estado para alcanzar sus fines políticos. Las elecciones del Bicentenario del año 2025 en Bolivia van a ser cruciales para definir el destino del país durante todo el siglo XXI. Sin embargo, a estas alturas no hay ninguna tendencia clara y todo puede pasar. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que me estoy olvidando de alguien que también debería estar en esta lista? Te leo en los comentarios, espero tu like y por favor comparte esto con alguien a quien le pueda interesar esta información. Hasta la próxima.